Amigos, ya tuve la oportunidad de jugar Zelda Breath of the Wild y Tears of the Kingdom en la Switch 2 y sí, hay cambios. Como ya sabíamos, no es un remaster, no hay contenido extra ni nuevos modos, pero aún así hay algo en la experiencia que se siente distinto y ese algo es justo lo que quiero analizar contigo hoy. Te contaré mi experiencia al rejugar estos títulos en Switch 2, pero me enfocaré en especial en Breath of the Wild, que ya le pesan los años. ¿Vale la pena pagar por esos upgrades o solo es otro de esos movimientos de Nintendo para hacernos creer que todavía hay magia donde ya no debería haberla? Spoiler, parte de la culpa es nuestro cerebro. Si alguna vez sentiste que un juego viejo se te hacía más épico solo por estar en una consola nueva, este video es para ti. Y si te quedas hasta el final, te mostraré un pequeño video de Zelda Tears of the Kingdom que de seguro te volará la cabeza. Ahora sí, empecemos. Ahora sí, vamos con lo bueno, el gameplay, porque ahí es donde la Switch 2 empieza a marcar diferencia. Breath of the Wild y Tears of the Kingdom ya eran joyas en la Switch original, pero al jugarlos en la nueva consola, la cosa se siente más fluida, más fina. No es un salto bestial, pero sí uno que se nota. Empezando por el frame rate, en la Switch 1 había bajones de FPS, especialmente cuando había muchos elementos en pantalla o estábamos en zonas muy abiertas. En la Switch 2 eso casi desaparece. En portátil se siente los 60 FPS bien estables y en modo TV no sé decirte si son 120 FPS, pero te juro que se siente todavía más suave. También están los tiempos de carga. En la Switch original a veces sí desesperaban un poquito al viajar por Hyrule o al entrar en nuevas zonas. No era eterno, pero sí cortaba el ritmo. En Switch 2, aunque siga habiendo tiempos de carga, el tiempo baja lo suficiente como para notarse y agradecerlo. No es que digas wow, qué velocidad, pero sí mantiene mejor la inmersión en el juego. Y lo que más me voló la cabeza fue el tema del control. Los Joy-Con de la Switch original no estaban mal, pero el feedback áptico de la Switch 2 está perrón. Usar el arco, lanzar bombas, escalar paredes, todo se siente más real, más físico. Es como si el juego te hablara a través del control. Les juro que te mete más cañón en la aventura. Ahora, ¿esto es lo que esperaba? Pues sí y no. No es un upgrade radical, pero esos pequeños ajustes en la jugabilidad sí elevan la experiencia. Y para asegurarme de no autosabotear mi percepción, no toqué ningún Zelda ni vi videos de este juego desde que recibí la invitación para probar la Switch 2. Quería llegar virgencito de sensaciones y ver si realmente notaba algo. Spoiler, puede que estas mejoras sean más un efecto placebo que una revolución total. Y disculpen si los videos que pongo de fondo no fueron grabados por mí. Es que en el evento me trataron un poco mal, la verdad, y me limitaron mucho mi interacción con la Switch 2, solo porque mi canal no es tan grande como otros. Con decirles que ni me dejaron probar otros juegos, solo esto de Zelda y el Metroid Prime 4, y desde un inicio me dijeron, no puedes grabar nada del evento. Prácticamente yo estaba así de... ¡Estoy feliz y enojado! Bueno, por lo menos me fui contento de todo lo que probé en el evento. Ahora sí, lo que muchos quieren saber, ¿cuánto cuesta todo esto? Ya sabemos que la Switch 2 viene con todo, mejor pantalla, más RAM, procesador más potente, pero también un precio más alto. En México, según analistas, ya con impuestos y los aranceles del Trompas, se habla de un precio de entre 13,000 pesos y hasta 20,000 pesos, dependiendo del modelo. Y esperemos que no haya un retraso en el lanzamiento de esta consola, ya que Nintendo canceló las reservas de la Switch 2 en Estados Unidos, y para que Nintendo haga eso, es porque hay un serio problema detrás. Y bueno, regresando a los juegos, los upgrades para juegos como Zelda van a costar extra. Sí, esas mejorcitas visuales y rendimiento tienen precio. Según lo que pude rascarle a la gente del evento, los upgrades van a costar entre 200 y hasta 400 pesos por juego. Sí, hasta 400 pesos por upgrade. Ahora, no todos van a costar, algunos van a ser gratuitos, pero no esperes milagros. Títulos grandes como Bayonetta 3 o los juegos de Pokémon muy probablemente sí van a cobrar por su upgrade, y hay casos como Kirby y La Tierra Perdida que sí incluyen una expansión nueva con historia. Entonces ahí ya se siente más como un mini DLC con mejoras gráficas, no solo un simple parche. Así que si un juego te costó 1400 en su momento, ahora vas a tener que meterle otra lanita extra si quieres la mejor experiencia. Ya viste que la Switch 2 era mucho más cara aquí en México, así que échame la mano, dándole like al video y compartiéndolo, para que el canal siga creciendo y así no tenga que comer puros frijolitos de aquí hasta el 2050. Bueno, continuemos. Y aquí viene la parte que más me intriga. ¿Estas mejoras justifican el gasto extra o es solo nuestra percepción de que algo al ser nuevo es mejor? Porque sí, el juego de Zelda se siente mejor, corre más fluido, el control vibra más chido, los tiempos de carga molestan menos, pero ¿y si parte de todo esto es solo un truco de la mente? Mira, cuando pruebas una consola nueva, tu cerebro quiere que todo se vea y se sienta mejor. Es como si él solito buscara justificar la compra, el famoso efecto placebo gamer, y esto nos ha pasado a todos. Bueno, esto influye muchísimo en cómo percibimos la calidad del juego, aunque en realidad
realidad los cambios sean más sutiles que brutales. Para probarlo, en mi viaje me llevé la Switch 1, que ni siquiera es OLED, y cuando volví a jugar Zelda Breath of the Wild esa misma noche, sentí que estaba jugando en un celular de gama baja. Se notaba la diferencia al principio, pero al día siguiente volví a jugar un rato y ya no se me hizo tan feo. ¿Qué pasó? El cerebro se había adaptado una vez más a menor calidad y fluidez gráfica. Por eso digo que estas mejoras se notan al inicio, pero una vez que tu mente se acostumbra, el salto ya no parece tan grande. Y esa es la parte más inquietante. No solo estamos comprando hardware, estamos comprando la ilusión de que todo es mejor. Así que aunque al principio estas mejoras se sienten como un boom, al poco tiempo se sentirán como algo común y normal. Eso sí, en juegos nuevos como el Metroid Prime 4 es donde se nota la next gen de los juegos de Nintendo. Este juego es una delicia con sus 120 FPS en TV. La verdad parece un Call of Duty en PC. Los Joy-Con en modo ratón fueron raros al principio, pero no tardé en adaptarme en este modo. Este juego lamentablemente no lo pude probar en portátil, pero en fin, ese juego le haré su reseña en su debido tiempo. Y entonces, ¿vale o no vale la pena pagar por estos upgrades de los juegos de Switch 1? Depende. Si eres fan de Zelda, si amas esos juegos y quieres la experiencia más fluida, más bonita y más envolvente que se pueda tener, entonces sí, vale cada peso. Pero si eres más casual y no te molestan los bajones de FPS o los tiempos de carga de la Switch original, puede que no justifique el gasto. No es un cambio de vida, pero sí mejora la forma en la que sientes el juego, y a veces eso es suficiente. Ahora, también está el hecho de que estos juegos, por lo menos en mi caso, ya les sacamos todo y ya no hay nada por explorar. Para los que aún no han terminado el juego, será grandioso continuar su aventura con estas mejoras. Y lo del Zelda Notes, que te puedes apoyar con tu celular, la verdad es una gran idea, que bueno, esa opción no estaba disponible durante el evento, así que no te puedo hablar más sobre ella. Al final, tanto Breath of the Wild como Tears of the Kingdom siguen siendo obras maestras, sin importar en qué versión lo juegues, así tenga la Switch normal, la OLED, la Lite o te lances por la Switch 2, lo importante es lo que esos juegos te hagan sentir. Así que si tu corazón late por Zelda y te emociona llevar tu experiencia al máximo tanto como yo, adelante con los upgrades, pero si no, no te preocupes, tu aventura así como es a día de hoy ya es épica. ¿Y tú vas a comprar la Switch 2 aunque cueste 20,000 pesos? Si es así, ¿con qué juego la vas a estrenar? Déjame en los comentarios. Yo le tengo ganas a Elden Ring, ya que no lo pude jugar en su tiempo. Recuerda que aquí en mi canal te voy a traer todo sobre la Switch 2 y sus próximos juegos, aunque tenga que empeñar un riñón o bailar en tanga en algún club nudista. Por último, les dejo el pequeño video que les prometí al inicio. Es una comparativa de Zelda Tears of the Kingdom de la versión de Switch 1 y Switch 2, así que disfrútenla. Bueno, por mi parte es todo. Nos vemos en el próximo video, guardianes de la Switch.